nos invita a algo todavía más interesante que es a repensar, ¿no? No dar por sentadas ciertas cosas que están instaladas, imaginar nuevos mundos, nuevos márgenes, y qué maravilla hacerlo además desde la reflexión en el campo del arte, ¿no? Nos honra como radio y también ahora en conjunto con Uchile TV que parte de ese espíritu que se plasma en un el ciclo que ya tuvo su primera temporada que se llamó Diálogos de lo Imposible se repite ahora y va a estar acompañándoles desde esta semana y durante varias para precisamente ir planteando algunas reflexiones sobre el tema. Los lunes a las 12 del día vamos a estar acompañándoles a través de Uchile TV y por supuesto de nuestra Radio Universidad de Chile. Nos acompaña el director del DICREA, Fernando Gaspar. Como siempre, Fernando, bienvenido, muchas gracias por estar acá en tu casa. Muchas gracias, Patricio. Gracias por la invitación. Nada más contracultural o a contracorriente del tiempo que estamos viviendo que hacer diálogos de lo imposible. ¿Ah? Sí, eso venía pensando de la relevancia que tiene a propósito, bueno, de todo lo que está ocurriendo a nivel nacional, pero sobre todo global, lo que está ocurriendo con las sociedades contemporáneas, con el individuo, con las mujeres, con nuestros jóvenes, lo importante que tiene y la relevancia que tiene discutir, dialogar, escuchar, disentir, por supuesto, ¿no? No estar de acuerdo y en ese sentido, diálogos de lo imposible, como tú bien invitaste, parte el próximo lunes, 6 de mayo, hasta el 10 de junio. Son 6 programas de reflexiones donde invitamos la Dirección de Creación Artística, la radio de la universidad y el canal a debatir a artistas, a personas del medio cultural, por supuesto también especialistas, y a profundizar en una serie de temáticas que nos parece que son relevantes hoy en día y que han sido relevantes en el último tiempo. Sí. Fernando, yo recuerdo que hemos tenido estas conversaciones en distintos momentos del país y como todo el mundo sabe, el país ha cambiado de onda de un año para otro de manera bien notoria, ¿no? No es lo... Ya estábamos teniendo esta misma conversación, por ejemplo, en el contexto del estallido social. Uno diría que a pesar de que ha pasado poquito tiempo, en términos subjetivos estamos a años luz de eso, y por lo tanto pensar lo mismo en un contexto sustantivamente distinto debe dar resultados diferentes, ¿no? Pensar lo imposible hoy día en este contexto donde parece imperar el miedo, la preocupación, eh, ¿qué sentido tiene? Yo creo que siempre el arte es una invitación, por un lado, a abstraernos, a salirnos de nuestras preocupaciones, de los sentimientos que nos agobian, de la ansiedad, pero también es un momento para conectar con la creatividad y con nuestra manera de proponer o sugerir maneras distintas de entender el mundo, de entender nuestros problemas como sociedad, como individuos. En ese sentido, reflexionar sobre diferentes temáticas atravesadas por el arte, influidas por las prácticas culturales, es de alguna manera una oportunidad también de entender otras maneras de explicarnos nuestra vida, de explicarnos nuestro mundo y de pensar o imaginar alternativas también para poder convivir mejor, para vivir mejor como individuos, para, por supuesto, promover espacios de creatividad y momentos de creación, tanto en nuestra vida personal como en lo colectivo, que es algo que hoy se echa mucho de menos, ¿no? Sí, bueno, vamos a contarles algunos de los capítulos que vamos a tener. Por ejemplo, vamos a partir con uno donde vamos a conversar sobre creación artística y dictadura. No está de más recordar que una cosa buena que ocurrió de algo tan malo como fue el golpe militar y la persecución, Fernando, fue que el arte chileno y las artes en Chile se diseminaron por el mundo, ¿no? Y entonces el lugar desde donde se hacía arte chileno ya no era solamente el territorio nacional, sino que era México, que tú conoces muy bien ese caso, Europa, y así sucesivamente, ¿no? ¿Por qué volver a ese momento y por qué hacer esa conexión entre ese momento del devenir artístico de nuestro país y el momento que estamos viviendo ahora? Bueno, es importante señalar que Diálogos de lo Imposible surge en el contexto del Foro de las Artes, Sí. que es la instancia más importante de visibilización de la creación artística y de reflexión sobre artes en la Universidad de Chile y por supuesto con todos nuestros aliados o instituciones, organizaciones, artistas.
Como todos saben, el año pasado se celebraron los 50 años o se conmemoraron los 50 años del golpe militar y en ese entonces el Foro de las Artes tuvo como lema memorar al porvenir. Ujú. El primer capítulo que habla sobre la dictadura o la creación artística y las influencias todavía de la dictadura en la actualidad es abordado por dos especialistas, por supuesto. Por un lado, Luis Horta, nuestro director de la Cineteca de la Universidad de Chile, y por María Fernanda García del Museo de la Ujú. Memoria. Ambos, de alguna manera, abordan cuáles son los lugares que hoy en día tienen tanto los espacios museales como estas, en este caso la Cineteca, como repositorios de una memoria audiovisual en función del futuro, finalmente, ¿no? Hacer memoria es construir una mirada distinta sobre nuestro futuro, o una mirada crítica, solidaria, por cierto, y empática también con lo que ocurrió en el pasado. Entonces, bueno, todos sabemos que no podemos construir futuro si no revisamos nuestro pasado, y en ese sentido, tanto María Fernanda como Luis abordan una discusión muy interesante relativa a lo que queda y lo que resta de la dictadura de estos 50 años, y cómo construimos discursos desde nuestros espacios, desde las trincheras que todos tienen, tanto institucionales como proyectos, mirando hacia adelante, mirando hacia, por supuesto, hacia una sociedad hoy que tiene mayoritariamente una población que no vivió no solo el golpe de Estado, sino también a veces ni siquiera la dictadura. Sí, y porque además la memoria siempre está bajo asedio, ¿ah? Y la preservación de la memoria no es una cuestión solamente patrimonial, tiene que ver con cómo construimos de aquí en adelante, Fernando, especialmente porque la vida en dictadura no solamente era muy distinta a la vida actual, sino porque ocurrió en condiciones mundiales y tecnológicas muy distintas también. A veces cuando hay que recrear la dictadura, hay que recrear un mundo que para las nuevas generaciones parece inimaginable, porque es un mundo sin internet, sin teléfonos móviles, sin acceso rápido a la información de cualquier parte del mundo. Y a mí siempre me ha resultado eso más o menos imposible de transmitir, pero lo intento, ¿no? Es muy interesante lo que dices, Sí. porque también otro de Mm. los capítulos de esta segunda temporada tiene que ver con la sociedad del agotamiento, Ujú. la sociedad del cansancio. Y ese sí es un mal que definitivamente toca directamente, nos toca a todas, pero particularmente a la población adulta, joven e incluso adolescente, que viven y conviven en un uso permanente tanto de Internet como de las redes sociales, como a partir de estos juguetes que son los smartphones, que son en realidad una trampa a una sociedad de la ansiedad, de la angustia, donde las personas se desviven por un like, ¿no? Por un me gusta, o pareciera que su vida está incompleta por no consultar las redes sociales. Entonces se da esta paradoja de salirse de la vida finalmente, de vivir tu propia vida por estar permanentemente intentando conectarte y ver lo que está ocurriendo en muchos otros lugares, menos en tu propia vida. Entonces, es interesante ese paralelismo que haces entre los 50 años y la sociedad actual, porque es otra de las temáticas que abordan, junto con una diversidad de temas como el descolonialismo en el arte, como también las políticas culturales, como las diversidades expresadas en diferentes formas de creación. Eh, es de alguna manera un intento de acercarnos también, de ponernos en diálogo y de poner a conversar tanto artistas jóvenes, gestores, especialistas en políticas culturales, como también personas de mayor trayectoria o que están a cargo de algún espacio cultural. Así es. Bueno, hay otros programas que van a estar siendo parte de este ciclo. Uno tiene que ver, Fernando, con las prácticas anticoloniales desde el arte, ¿no? Hay una primera manera de pensar el colonialismo, es pensarlo como un momento histórico del pasado, cuando en realidad hay una disputa cultural permanente y con una lectura que se hace además muy particular en un contexto mucho más globalizado que antes, ¿no? ¿Qué es diálogo? ¿Qué es colonialismo? ¿Qué no lo es?
Y quiero vincularlo al tiro con otro de los foros que hay que tiene que ver con la identidad nacional desde el arte, ¿no? Esto llevado al plano de la política, tú sabes muy bien, en tiempos donde hay mucha hostilidad con la migración, mucha hostilidad con la diversidad, ha hecho pensar la necesidad de hablar quizás de identidades culturales más que de identidad cultural. Juntemos esos dos diálogos de lo imposible que cada uno va a tener su propio capítulo, pero que dialogan entre sí como parte del ciclo. Sí, es una temática muy interesante porque sin duda en ambos programas se cruza el tema de el poder y cómo el poder se de alguna manera involucra en las discusiones artísticas o culturales o cómo el arte y la cultura fueron utilizados como herramientas de poder, ¿no? Ujú, La identidad nacional, por supuesto, ha tenido una cierta hegemonía, la cual evidentemente, y también eso es hereditario de la dictadura, donde se nos dice que hay un baile nacional, ¿no? Que es la cueca, donde hay un tipo de vestimenta, con lo cual los ujú, niños deben vestir, digamos, para celebrarlo en nuestras fiestas patrias. La identidad nacional también solo fundada en una lengua, ¿no? Que es la castellana. Entonces, hablar de colonialismo hoy es también problematizar nuestra identidad nacional, ¿no? De colonialismo en la perspectiva de no imponer solo una vía, no somos un solo tipo de personas y eso lo saben muy bien las nuevas generaciones, somos un cúmulo de identidades que deben converger hacia una convivencia armónica, por supuesto, ya lo hemos dicho hace unos minutos, con disensos, con diferencias, eso es parte de la naturaleza humana, es sano y natural que existan esos disensos, pero eso no significa la cancelación, la, digamos, cerrazón a una mirada tanto de discursos hacia las artes y la cultura, un tipo de arte que es el curado, el que se lleva a los museos, a los espacios institucionales, y otro que siempre vive en los márgenes. Y lo mismo con la identidad nacional, ¿no? Como nuestra identidad nacional, hoy nuestra identidad nacional está nutrida por estas culturas que son migrantes en los años recientes, ¿no? La cultura venezolana, la cultura haitiana debería ser parte también de lo que celebramos cuando hablamos de identidad nacional. Hoy tenemos deportistas que son hijos de inmigrantes, hoy tenemos profesionales en todas las áreas del conocimiento que vienen de otros países y eso es nuestra identidad nacional. Nuestra identidad nacional no es lo que está en un museo, en un salón o en un espacio museal. La identidad nacional es lo que se vive en las calles, lo que se vive en las radios, de lo que se dialoga, lo que uno escucha también y parte de nuestra identidad nacional. Por favor, ¿cómo no vamos a decir que el acento venezolano no es parte hoy de la identidad no, nacional de lo que claro. pasa en Chile? Es decir, convivimos con amigos, hermanas, colegas de otras latitudes y eso es fundamental que hoy lo entendamos como parte de nuestra identidad, ¿no? Claro que sí, estamos conversando con Fernando Gaspar. Recordemos que a partir del próximo lunes a las 12 del día empiezan estos diálogos de lo imposible a través de Radio Universidad de Chile y de Uchile TV. Vamos a estar durante 6 lunes consecutivos conversando con ustedes sobre estos temas, entre los cuales está también, Fernando, el de la desigualdad en nuestro país y cómo se expresa eso a través de las políticas culturales. Es un tema que también hay que problematizar, porque primero, se sabe que los espacios culturales están súper concentrados, o sea, la gran mayoría en Santiago, pero además en un eje bien cortito de la ciudad. Pero adicionalmente, también cuando hablamos de políticas culturales, ¿qué tipo de iniciativas se deben apoyar, ¿no? Si aquellas que representan una expresión de lo que convencionalmente se entiende por cultura, o cómo dialoga eso, por ejemplo, con las culturas cuando provienen de las poblaciones, de las regiones, de los pueblos originarios, y así sucesivamente, ¿no? Que vienen de alguna manera a complementar lo que ya está instalado previamente. ¿Cómo ves ese dilema y cómo encaminamos esa conversación que vamos a tener a partir del próximo lunes? Sí, yo creo que abordas una temática que es fundamental para el sector de las artes y la cultura. Se habla mucho, por ejemplo, del financiamiento y incluso la ministra hace unos días reflotó la temática o esta idea de llegar al 1% del presupuesto nacional. Dijo que todavía seguía siendo una expectativa, incluso el presidente refrendó esta idea. La verdad es que
me declaro escéptico, nunca se pierde la esperanza, pero para lo que ha aumentado es limitado por todo lo que estás diciendo. Se necesitan más espacios de cultura, se necesita que más universidades estatales sean apoyadas en las regiones, principalmente en el norte del país, donde no hay muy pocas carreras de formación de artistas, por lo tanto, los artistas que van a los pocos espacios que hay en el norte son artistas de Santiago o de Valparaíso o de Concepción. Se necesita hacer un trabajo de memoria y de recoger evidentemente todas las expresiones artísticas y culturales en todos los territorios del país, darles un sentido, un valor, incorporarlos al currículum académico de las escuelas, en las universidades. Por lo tanto, las tareas son muchas en materia de política cultural, de hacer una programación nacional más diversa, más inclusiva, con más apoyo del Estado, y cuando digo el Estado, en este caso es del Ministerio de las Culturas, sí, que sin duda tiene aliados como las universidades del Estado que malviven con carencias tremendas y que podrían, por supuesto, recibir apoyos desde el propio Estado. Nos damos vivimos con esta paradoja que el rector Vivaldi impulsó fuertemente en llamar la atención de cómo nosotros, tanto esta radio como la Dirección de Creación Artística, como espacios culturales como el Museo de Arte Contemporáneo, etcétera, tienen que concursar por los fondos públicos para poder realizar mejor y más su tarea. Entonces, sin duda que hay muchas políticas culturales que deben fortalecerse y deben fortalecer el rol del Estado, de los municipios, no hablo solo de las universidades estatales, por supuesto. Si hay algo que tiene el arte, tiene muchas cosas, pero si hay algo que tiene es que no se conforma con lo que hay, que nos empuja a mirar las cosas desde otra perspectiva, a hacer redefiniciones. Y esa inspiración, esas dinámicas van a ser parte de las conversaciones que vamos a tener durante 6 semanas consecutivas. Les invitamos desde ya, estamos súper contentos. Esta es una alianza del DICREA con la radio y con Uchile TV para acompañarles durante 6 lunes consecutivos a las 12 en punto para que escuchen estos diálogos de lo imposible. Hemos conversado esta mañana con el director del DICREA, Fernando Gaspar. Fernando, muchas gracias. No, gracias. Y qué bueno que estamos haciendo esto. Sí, por supuesto. Ojalá que esa es la idea, que esta no solo sea la segunda temporada, ya estamos trabajando en la tercera temporada de Diálogo de lo Imposible, y bueno, agradecer por supuesto a todos los participantes que van a empezar a escucharse y verse a partir del próximo lunes, a las instituciones que participaron, la Cineteca de la Universidad, al Museo de la Memoria, a UNESCO con su representante Pilar Vicuña, y bueno, tenemos ahí a colegas Pablo Marchán, Francisco Belarmino y por supuesto Carlos Carrasco y Constanza Troncoso, quienes son los encargados de las comunicaciones en la Dirección de Creación Artística y quienes han estado detrás empujando este trabajo de Diálogo de lo Imposible. Muchas gracias, Fernando. 9:55, breve alto, y llegamos aquí con el